Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de teorema de Pitágoras, utilizando dos situaciones donde vamos a utilizar este proceso de teorema de Pitágoras utilizando triángulos rectángulos. El primer ejemplo nos dice que para el siguiente triángulo equilátero hallar el valor de x y el área de ese triángulo equilátero. Como podemos observar, las medidas del triángulo en sus dos lados tenemos 9 metros y 9 metros del otro lado del triángulo. Como es un triángulo equilátero, los tres lados valen lo mismo. Lo que nos hace falta, si queremos encontrar el área de ese triángulo, pues sería la altura, que es el valor de la variable x. Recordemos que el área se calcula multiplicando la base del triángulo por la altura divididos entre 2. Conocemos de esas variables únicamente la base, más sin embargo la altura, que tenemos que es la variable x, no la conocemos. Aquí podemos utilizar el método de teorema de Pitágoras para poder calcular esa altura. Si nosotros recortáramos ese triángulo equilátero, nos quedaría de la siguiente manera. Más o menos quedaría así. Este vendría siendo nuestro ángulo recto que se forma de aquí. Esta es la variable x. Este vendría siendo la hipotenusa, que vale 9 metros. Este vendría siendo un cateto, más sin embargo el triángulo de toda su base vale 9, entonces esta parte de aquí vendría considerándose como 4.5 metros. Bueno, ya tenemos ese triángulo rectángulo, por lo tanto ahora vamos a calcular el cateto de ese triángulo rectángulo. La fórmula del teorema de Pitágoras para el cálculo de un cateto nos dice que va a ser igual a x raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto que nos están proporcionando, que en este caso es 4.5. También lo hacemos al cuadrado. Haciendo las operaciones, aquí nos da 81 menos 20.25. Esto va a ser igual a la raíz de, haciendo cálculos, tenemos que son 81 menos 20.25 nos da 60.75. Y sacando su raíz cuadrada, esto es igual a 7.8 metros. Bien, este es el valor del cateto. Aquí también vendría siendo el valor de la altura de este triángulo equilátero. Ya tenemos ahora sí todos los datos para poder realizar y calcular el área de este triángulo equilátero. Si hacemos la sustitución de los valores, la base ya vendría siendo 9 multiplicado por la altura, que son 7.8 divididos entre 2. Bien, ahora sí, haciendo de nueva cuenta operaciones, tenemos que 9 multiplicado por 7.8 y lo dividimos entre 2. Eso nos da 35.1 metros cuadrados, porque estamos utilizando áreas. Y entonces aquí ya tenemos resuelto el primer ejercicio, donde nos pedían el valor de x. El valor de x ya nos da 7.8 y el área 35.1 metros cuadrados. Bien, pasando al otro ejercicio, nos dice la siguiente figura muestra el modelo de la ventana de una habitación.
La ventana tiene forma de un triángulo isósceles y de acuerdo a las medidas que proporcionan, ¿cuál sería el área de ese triángulo? Esta figura va a ser el modelo de una ventana de una casa. Tiene forma de un triángulo isósceles. Aquí tenemos las medidas, son 100. Este debe de medir 100. Y de base tiene 120 centímetros. Entonces, si también nos piden el área, vamos a utilizar la misma fórmula del ejercicio número 1, donde nos dice que el área es igual a la base multiplicado por la altura y dividido entre 2. Bueno, tenemos la base de ese triángulo, pero nos hace falta la altura h. Vamos a descomponer nuestro triángulo, o lo vamos a recortar, lo vamos a partir a la mitad, para que nos dé la siguiente figura. Tendríamos esta figura. De igual manera nos queda un triángulo rectángulo. Este vendría siendo el ángulo recto, que es este de aquí. Este sería h. El cateto que se formó aquí en este triángulo rectángulo, bueno, ya no tendría los 120 centímetros, ya tendría 60. Y la hipotenusa sigue quedando como 100 centímetros. Bien, vamos a utilizar la misma fórmula que el ejercicio número 1 para encontrar un cateto de este triángulo rectángulo. Que este vendría siendo el cateto, esta es la hipotenusa y este es el otro cateto. Por lo tanto, h va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que vale 100 al cuadrado, menos 60, que es lo que vale el otro cateto. H va a ser igual a 6400, haciendo todas las operaciones, y la raíz cuadrada es igual a 80 centímetros. Bien, hemos encontrado el valor de la altura de este triángulo, que son 80 centímetros, y ahora sí ya tenemos todos los datos para poder nosotros calcular el área de ese triángulo. Si sustituimos los valores, nos va a quedar la base, que vale 120 centímetros, multiplicado por la altura, que son 80, y divididos entre 2. Esto nos da en valores, calculándolo, tenemos un 120 por 80 divididos entre 2, son 4800. Como estamos manejando unidades de centímetros, son centímetros al cuadrado porque son áreas. Y bien, estas son las dos soluciones utilizando el principio del teorema de Pitágoras en esas dos situaciones que podemos llevar a cabo en una situación real. Muy bien, hasta luego.